Buenos días, soy la doctora Ana Chiesa, cardióloga universitaria, y hoy vamos a hacer este seminario sobre electrocardiograma en la cardiopatía isquémica. Como este seminario hablará de la patología, que es la cardiopatía isquémica representada en el electrocardiograma, iniciaremos el mismo con un repaso general muy breve. Para iniciar, haremos un repaso de lo que es el papel del electrocardiógrafo, que como vemos en esta diapositiva, sabemos que en el eje vertical se va a medir en milivoltios y en el eje horizontal en segundos, o sea, en tiempo. Como observamos en la diapositiva previa, la velocidad estándar del papel en el electrocardiógrafo es de 25 milímetros por segundo y se va a imprimir principalmente del complejo QRS con su predecesor, la Ponda P. En este caso, lo que vamos a ver siempre en la cardiopatía isquémica es evaluar el punto J, evaluar el segmento ST y evaluar la T, que son los lugares donde principalmente se producen alteraciones cuando hay isquemia o injuria en el miocardio. Para realizar una correcta interpretación del electrocardiograma, inicialmente debemos realizarlo de forma adecuada. ¿Cuál es la forma adecuada? Como esto es un repaso, ustedes sabrán muy bien que hay que colocar los electrodos de las derivaciones bipolares, que son las de los miembros, como la imagen de la izquierda lo dice, rojo a la derecha en el brazo, amarillo a la izquierda en el brazo, negro a la derecha en el pie, verde a la izquierda en el pie. Y los subsiguientes electrodos de las derivaciones unipolares, que son las famosas precordiales o del plano frontal, que van a ser habitualmente de B1 a B6, comenzando por el cuarto espacio intercostal. B1 y B2 van a ir en el cuarto espacio intercostal, hacia la derecha y a la izquierda respectivamente del esternón. B3 va a ir en el medio entre B4 y B2 y B4 va a ir en el quinto espacio intercostal en la línea hemiclavicular, B5 en la línea, siempre en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, y B6 en la línea axilar media. Como en la evaluación de la isquemia miocárdica queremos obtener la mayor información posible del electrocardiograma, vamos a agregar derivaciones que habitualmente no se realizan en un electrocardiograma normal. Estas derivaciones son B7 y B8 principalmente, que van a acompañar al quinto espacio intercostal izquierdo desde la línea axilar posterior, B8 en la línea interescapular posterior también, y en algún momento, si no observamos alteraciones en esta derivación, podemos continuar y realizar una derivación más, que es B9. Y las derivaciones de la derecha o derechas, inicialmente B3 y B4R, que son las homólogas a B3 y B4, y como decía, con B8, en caso de que nosotros sigamos viendo alteraciones significativas en B4R, podemos agregar un B5R y B6R, como lo muestra la imagen. Esto que yo hablo de decir que si vemos lesiones es porque el electrocardiograma, a pesar de ser una determinación, un método diagnóstico que uno lo evalúa en un papel e impresiona a ser estático, mientras uno lo va realizando, debe ir observándolo para ir agregando estas derivaciones en caso de necesitarse. En esta diapositiva vemos lo mismo que habíamos dicho antes de las derivaciones, sin mucho más para agregar. En esta otra tienen las derivaciones principalmente hasta B9, como les explicaba antes, como un básico para realizar un electrocardiograma en un paciente que consulta por dolor torácico. Una vez realizado el repaso general y sin entrar en mucho detalle en el mismo, ya que fue tema de otro seminario, vamos a ahondar en lo que a nosotros nos atañe, que es principalmente qué significa la cardiopatía isquémica.
La isquemia miocárdica se produce por una alteración del equilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Este trastorno puede diferir tanto en su magnitud como en la velocidad de su instalación. De acuerdo a estas variables puede producirse tanto una isquemia reversible como una isquemia irreversible o infarto de miocardio. Ambas entidades, podemos hablar de la isquemia propiamente dicha como del infarto ya instaurado, se van a manifestar de forma bien definida en el electrocardiograma, que es lo que vamos a ver de ahora en más. Como podrán ver en esta diapositiva, en el que representa todas las lesiones desde su anatomía patológica hasta su imagen en el electrocardiógrafo, pueden ver en el sector superior los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que representan la distinta evolución o posibilidades de la obstrucción de la arteria. La mayoría de las lesiones que se producen a nivel de la isquemia van acompañados de una disminución en el aporte en un miocardio en reposo. Como pueden ver en el punto 1, la arteria está con su luz al 100%, en el punto 2 va aumentando la obstrucción de la luz por la famosa placa de ateroma, cuando llega al punto 5, que es una ruptura de esa placa miocárdica, coronaria. Si después ven, desde en la ruptura, que sería el famoso accidente de placa que uno dice, podemos ver distintas presentaciones. El paciente consulta por un dolor isquémico, que en eso lo habrán visto en otras charlas, las características, y uno lo primero que tiene que sospechar que es un síndrome coronario agudo. ¿Qué quiere decir? Que esa arteria está sufriendo de forma aguda un accidente en esa placa de ateroma que venía clínicamente estable. Ese accidente dentro de la arteria puede manifestarse de dos formas en el electrocardiógrafo, con una elevación del segmento ST, como vemos hacia la derecha, o sin una elevación del segmento ST. Y esas dos manifestaciones electrocardiográficas tienen a su vez una representación clínica. Si yo tengo una elevación del segmento ST, puedo ir a pensar que tengo un infarto de miocardio, ya sea que después se traduzca con onda Q o sin onda Q, o puedo tener sin la elevación del segmento ST una clínica y un síndrome que se puede caracterizar llamándose angina inestable o infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Por lo tanto, nosotros como premisa general tenemos que saber que cualquier paciente que consulte por un dolor isquémico o dolor de pecho, uno como primer sospecha debe pensar que tiene un síndrome coronario agudo. Si nosotros pensamos que este paciente que consulta por un dolor torácico típico o atípico y tiene factores de riesgo, y sospechamos, como dijimos antes, que puede estar sufriendo un síndrome coronario agudo, tenemos que rápidamente pensar que dentro de los 10 minutos del contacto con este paciente se debe realizar un electrocardiograma para hacer un diagnóstico inicial de la situación que se nos presenta. ¿Por qué decimos lo de los 10 minutos? Como ya habrán escuchado previamente, el tiempo es miocardio y cada minuto que va pasando, si este paciente, su flujo coronario, como vimos previamente, está obstruido un 100%, los miocitos van a ir llevando a la necrosis y va a ser irrecuperable por más que instauremos un tratamiento. De esta diapositiva, recordar que al contacto médico, que es el primer contacto médico que el paciente dice tener dolor torácico, el electrocardiograma se tiene que realizar dentro de los 10 minutos de ese contacto, mientras uno está realizando el interrogatorio. El electrocardiograma es considerado la herramienta inicial más importante para el diagnóstico de isquemia e infarto agudo de miocardio.
En la urgencia permite clasificar a los síndromes coronarios agudos según la presencia de esta elevación o no del segmento ST, como vimos en las dos diapositivas atrás, con o sin elevación del segmento ST. Y esto es de suma importancia porque nos va a definir la estrategia a seguir, que seguramente ustedes después verán en otro de los seminarios sobre cardiopatía isquémica propiamente dicha. Por lo tanto, recordar que es un método complementario y su interpretación debe estar supeditada a la clínica del paciente. Ningún electrocardiograma debe interpretarse sin la clínica del paciente y con respecto a la clínica uno agrega la edad y los factores de riesgo. Una correcta interpretación también requiere una correcta realización del mismo. Por eso comencé esta charla hablando de las generalidades y de cómo realizarlo correctamente. Un electrocardiograma que no puede ser correctamente interpretado, no se puede llegar a un diagnóstico eficaz ni fidedigno. Y el electrocardiograma muchas veces permite identificar el vaso culpable y evaluar esa perfusión, si está 100% ocluido o 99% o no, y esto nos va a dar un valor pronóstico. Por esto mismo que hablamos antes de definirnos la conducta terapéutica. Como sabemos, la isquemia miocárdica se produce por una alteración en el flujo miocárdico, por lo tanto tenemos que recordar brevemente la irrigación arterial anatómica del corazón. Las arterias coronarias, como todos sabemos, son las primeras ramas que da la aorta, irrigan miocardio y pericardio y se originan de los senos aórticos correspondientes, seno aórtico derecho e izquierdo. Y son ramas cortas, rápidamente penetran en el miocardio, dan sus colaterales y terminan. A diferencia de otras ramas de la aorta que generalmente son mucho más prolongadas. Como dijimos anteriormente, el tronco de la coronaria izquierda o coronaria izquierda, que se divide en sus dos ramas descendente anterior y circunfleja, va a irrigar la aurícula izquierda en su totalidad, la mayor parte del ventrículo izquierdo y su pared libre y la mayor parte del tracto interventricular o septum, principalmente sus 2/3 anteriores, y el nódulo sinoauricular en el 40% de la población. Por su parte, la coronaria derecha va a irrigar el 100% de la aurícula derecha, la mayor parte del ventrículo derecho, una porción más pequeña del ventrículo izquierdo y el parte del septum interventricular o tracto interventricular, que sería su porción posterior. El nódulo sinoauricular, el 60% de la población, es irrigado por la coronaria derecha, y el nódulo auriculoventricular, el 80% de la población, tiene una arteria que es rama colateral de la coronaria derecha y lo irriga esta arteria principal. El otro 20% va a ser irrigado por una rama de la coronaria izquierda, principalmente de la circunfleja. Una vez hecho este repaso de lo que es el electrocardiograma normal, la forma de realizarlo y de interpretarlo y la irrigación anatómica del corazón, vamos a adentrarnos propiamente en las implicancias o en las alteraciones que vamos a encontrar dentro de lo que es la isquemia miocárdica. Como posibles resultados de la isquemia, debemos conocer que la estenosis ateromatosa de las arterias, frecuentemente con trombos, va a producir, como habíamos dicho en una diapositiva anterior, la que tenía las fotos de la lesión y la luz coronaria, una perfusión reducida propiamente del miocardio. Esto va a llevar a 3 puntos principales: a una acumulación de metabolitos, a una hipoxia y formación de especies reactivas del oxígeno. Esto va a llevar inicialmente a una lesión reversible, que si hay reperfusión, las miofibrillas podrán quedar aturdidas y una posterior recuperación con la reperfusión. Esta lesión puede ser reversible inicialmente y en el tiempo agregarse trombosis, luego agregación plaquetaria
o vasoespasmo o un aumento de la demanda y puede llevar a que esa lesión, que inicialmente era reversible, a convertirse en una lesión irreversible. Si esa lesión irreversible se produce una reperfusión, podemos tener hemorragia dentro de la lesión o necrosis con bandas de contracción. En cambio, si esa lesión irreversible, bajo ningún concepto ocurre una reperfusión, se va a estar frente a un caso de infarto propiamente dicho en lo que es la anatomía patológica. Siguiendo con la diapositiva anterior, sabremos entonces que la isquemia miocárdica, lesión e infarto de miocardio van a estar dados por una sucesión de hechos anatómicos o anatomopatológicos. Para producirse normalmente tanto la repolarización como la despolarización miocárdica que vemos traducida en el electrocardiograma como el complejo QRS, el segmento ST y la onda T normales, se necesita un aporte adecuado de sangre oxigenada a este tejido miocárdico. Por lo tanto, cuando se produce esta disminución del flujo sanguíneo, generalmente secundario a una disminución del aporte, va a estar alterada de forma significativa la despolarización como la repolarización ventricular. Por lo tanto, muchas veces podemos ver alterado el segmento ST, el punto J principalmente, y la T. A medida que esta reducción del flujo sanguíneo va aumentando, o sea que el grado de obstrucción coronaria va aumentando, se van a ir observando distintas alteraciones electrocardiográficas más severas. Desde un inicio la isquemia, luego puede ir a la lesión y por último la necrosis o propiamente la muerte celular como infarto. En las diapositivas siguientes vamos a hacer hincapié en la evaluación electrocardiográfica que vamos a encontrar tanto en la lesión, isquemia e infarto. La diapositiva que es la que vamos a evaluar a lo largo del resto de la charla, vamos a observar que a lo largo del tiempo, si esta obstrucción del flujo coronario se sostiene, se va a ir inicialmente a la isquemia. Si es 100% la obstrucción, puede obtenerse la lesión y si se prolonga en el tiempo, la necrosis. En la isquemia vamos a evaluar ver alteraciones en la onda T, en la lesión en el segmento ST y en la necrosis propiamente en el QRS, las famosas ondas Q o disminución del QRS. Cuando hablamos de isquemia, nos referimos entonces a la onda T. Esta puede estar alterada de dos formas, o una T hiperaguda, como vemos en el primer cuadradito del electrocardiógrafo, que son todos electrocardiogramas normales, donde vemos una T bien alta de ramas aún asimétricas, o puede ser una inversión de la onda T que en vez de ser concordante con el QRS como habitualmente debe ser, se encuentra oponente y en este caso de ramas simétricas. La lesión miocárdica es una patología que se va a ver expresada en el segmento ST. Si esta lesión es subepicárdica, hablamos de supradesnivel del segmento ST, como en la primera imagen electrocardiográfica. Y si la lesión es subendocárdica, va a haber infradesnivel del segmento ST. Cuando la isquemia se sostiene en el tiempo, el flujo coronario disminuye francamente y no hay una reperfusión, se va a producir la necrosis. Y esto lo vamos a evaluar con nuevas, y hago hincapié en la palabra nuevas, ondas Q o disminución del voltaje de la red donde habitualmente debería estar. Con respecto a la onda Q, tiene que tener características especiales para considerársela patológica o considerársela nueva, que es en aquellas derivaciones donde habitualmente no se debe encontrar, o que la misma tenga una duración, no sé, en el plano horizontal, mayor a 0,04 segundos o 40 milisegundos, y debes tener una amplitud mayor a 25% de la R de ese mismo complejo QRS. Cuando ocurre una de estas características se la considera patológica. O puede ser que haya una disminución de la onda R, el complejo QRS no presenta ninguna Q
pero el voltaje esperado para la derivación es menor o comparado con algún electrocardiograma previo que tenía el paciente también es menor. Por ejemplo, como vemos aquí, donde de B1 a B6 casi no hay aumento de R, no hay progresión de la R y recién en B6 se ve una R pequeña. Esto también habla de necrosis. La isquemia produce un retraso en el comienzo de la repolarización ventricular de esta zona afectada y esta fase de retraso de la repolarización va a coincidir con la onda T registrada en el electrocardiograma. Por lo tanto, la disminución en el flujo coronario en un principio se va a manifestar como alteraciones en la onda T. De acuerdo a si la isquemia es en la zona endocárdica o epicárdica, tendremos dos alteraciones en la onda T. Cuando la isquemia es subendocárdica, el retraso de la repolarización hace que éste comience en el epicardio. Por lo tanto, el vector de repolarización apuntará hacia el epicardio y se van a registrar, en este caso, ondas T positivas y altas o las famosas ondas T picudas. Esto suele suceder en los primeros minutos del infarto agudo o el momento hiperagudo, que muchas veces no llegamos a registrarlo por demora en la consulta del paciente. En cambio, cuando la isquemia es en la zona subepicárdica, el retraso de la repolarización va a hacer que la misma comience en el endocardio. Por lo tanto, el vector de la repolarización va a apuntar hacia el endocardio y se va a registrar como ondas T negativas y de ramas simétricas en aquellas derivaciones que observen o que se localicen sobre la zona isquémica. En esta diapositiva vemos lo que explicaba recién. Isquemia subendocárdica, la repolarización comienza en el epicardio y vemos estas T picudas y altas o hiperagudas. Y en cambio, cuando se origina la isquemia del subepicardio, la repolarización comienza en el endocardio y vamos a tener las ondas T negativas y de ramas simétricas. Cuando la lesión es endocárdica o subendocárdica, el electrodo que está ubicado sobre la zona, ¿no?, va a registrar una depresión del segmento ST, como vemos en la figura de abajo. En cambio, cuando la lesión es subepicárdica, vamos a observar que aquí el electrodo que está colocado en esta zona va a detectar estas cargas positivas y va a registrarse una elevación del segmento ST, que es lo que observamos en la figura de abajo hacia la derecha. Vemos lo mismo que hablábamos recién sobre la lesión subendocárdica con un descenso del segmento ST por el origen y la orientación de los vectores, y la lesión epicárdica o mal llamada previamente en otras épocas transmural, se va a observar una elevación del segmento ST en la misma derivación que está observando la lesión. Ya revisamos las alteraciones de la onda T y del segmento ST. Por lo tanto, como a grandes rasgos podemos pensar, teniendo bien en cuenta la imagen anterior, más fácil para recordarlo, que el descenso del segmento ST es considerado un signo de isquemia miocárdica no transmural, como vimos por la fisiopatología, y aquí tenemos un ejemplo en este electrocardiograma donde se ve un infradesnivel del segmento ST en D2, leve en D3, en ABF, en B2, B3, B4, B5 y B6. La alteración del segmento ST como elevación del mismo va a indicar una isquemia miocárdica transmural. ¿Qué quiere decir esto? Que el grado de isquemia es mayor que la que produce el descenso del segmento ST y se puede observar en reposo, de forma transitoria y reversible, con aquellos pacientes que tienen espasmos coronarios o la famosa angina de Prinzmetal, o durante el ejercicio por un espasmo coronario o una estenosis arterial grave coronaria, generalmente por un accidente de placa, como veíamos en la diapositiva de la evolución de la lesión y de la obstrucción coronaria. Si vemos en el electrocardiograma, la imagen de abajo, vamos a ver bien característico supradesnivel del segmento ST en las derivaciones V2, V3, V4, V5.
Cuando hablamos de elevación del segmento ST, no cualquier elevación nos va a hablar a nosotros de isquemia, de infarto, o vamos a orientarnos, como dijimos previamente, todo electrocardiograma se evalúa con la clínica del paciente, pero para decir que realmente ese electrocardiograma tiene una elevación del segmento ST, el ST debe ser medido a nivel del punto J. El mismo debe ser mayor a 1,5 milímetros en mujeres, a 2 milímetros en varones mayores de 40 años y 2,5 milímetros en varones de menores de 40 años en derivaciones de B1 a B3. En el resto de las derivaciones, con una elevación del segmento ST de 1 milímetro ya podemos considerar un ST elevado. Debe ser en dos derivaciones contiguas, y a qué nos referimos contiguas, a que en el electrocardiograma no quiere decir que estén una al lado de las otras, eso solo en las precordiales, sino que muestren una misma cara miocárdica, que eso vamos a evaluarlo después. En general hay una depresión del segmento ST recíproco, por ejemplo, si tengo supradesnivel del segmento ST en cara anterior, muchas veces tengo un descenso, una depresión del segmento ST en cara lateral o en cara inferior. Y todo esto es en ausencia de un bloqueo completo de rama o de una sobrecarga ventricular izquierda excesiva que de por sí nos van a dar una alteración del patrón electrocardiográfico de base. En esta diapositiva podemos ver los periodos evolutivos del infarto según el tiempo. Vemos el primer cuadradito donde vemos un complejo QRS normal con un segmento ST y una T normales sin alteración, y lo vamos a tomar de base como la normalidad. Y vemos una primera fase hiperaguda, como decíamos antes, donde son los primeros minutos y a veces hasta primeras horas, más raro, que tenemos las famosas onda T picudas u onda T altas de ramas aún asimétricas. En la fase aguda, que incluye las primeras horas, vemos un segmento ST elevado que como característica general es cóncavo hacia abajo o convexo hacia arriba. A medida que va evolucionando y que va progresando, vamos viendo que esto es la fase subaguda, generalmente en los días. Vemos que el segmento ST puede seguir elevado, pero vamos a empezar a tener un descenso de la onda T. Va a aparecer una onda T negativa. Cuando pasan días, semanas, a veces pueden ser meses, comenzamos a evaluar y ver otras alteraciones. El segmento ST se torna isoeléctrico, por lo tanto desciende. La onda T puede persistir negativa de ramas simétricas, y la onda Q, esta que comentábamos antes, que aparece en derivaciones donde no estaba o es patológica, se hace más manifiesta. ¿Puede comenzar en la fase anterior subaguda la onda Q? Sí puede comenzar, no es condición sine qua non o indispensable para diagnosticar infarto. Y cuando hablamos de un infarto agudo de meses o años, generalmente encontramos esa onda Q patológica en las derivaciones que previamente no estaba. Podemos encontrar el descenso de la amplitud y del voltaje de la R. El ST es isoeléctrico y la onda T ya se hizo positiva y está normalizada. Puede haber excepciones donde los pacientes persistentemente y crónicamente presenten una onda T negativa. Como dijimos inicialmente, todo paciente que presenta dolor torácico debe, dentro de los 10 minutos del ingreso o primer contacto médico, realizársele un electrocardiograma, siempre sospechando como primera instancia que presenta un síndrome coronario agudo, pero sabemos que hay varios diagnósticos diferenciales que también debemos tenerlos en cuenta. Estos diagnósticos diferenciales son los que están enumerados en esta placa, pero vamos a desarrollar los tres primeros: la pericarditis aguda, la repolarización precoz y la hipertrofia ventricular izquierda por su frecuencia. También podemos tener la hipercalemia, el síndrome de Takotsubo, el TEP o el síndrome de Brugada, pero los tres primeros son los más frecuentes. Dentro de los diagnósticos diferenciales que dijimos previamente, la clínica nos va a ayudar, pero el electrocardiograma también. El segmento ST es una de las principales
manifestaciones que puede tener una diferencia que nos va a ayudar a diferenciar de los diagnósticos diferenciales. Puede ser cóncavo, ese segmento ST, o convexo. Aquí hay una ayudita a memoria, el convexo hacia abajo, uno puede como dibujarle una carita triste, podríamos decir, y el cóncavo hacia abajo uno podría dibujarle una carita feliz o contento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo el cóncavo hacia arriba, estaría más contento porque pienso que la patología que tengo es menos grave. En cambio, si tengo el convexo hacia abajo, estaría más triste porque me estoy hablando de un síndrome coronario agudo. Positivo, vamos a ver las distintas alteraciones para que les quede claro, y vamos a desarrollar una en una diapositiva propia. La pericarditis aguda, su presentación clínica es diferente, el dolor es tipo puntada, va a exacerbarse con los movimientos de inspiración y de respiración propiamente. El cuadro generalmente infeccioso reciente, que uno tiene que ir a buscarlo, a interrogarlo, nos ayuda a diferenciar. Muchas veces esta clínica no es tan clara y el paciente igual consulta por dolor torácico y vemos que en el electrocardiograma el segmento ST tiene concavidad superior y muchas veces hay una disminución concordante con el PR. Como vemos en este electrocardiograma, en el de abajo, tanto en D1, en D2, en ABF, en ABL poco vemos que ese segmento ST tiene concavidad hacia arriba. También lo vemos en B4, B5, B6. La diapo comparativa para que vean y recuerden tanto lo que es un segmento ST con infarto de miocardio en el A como en el D, la pericarditis aguda, la diferencia en la convexidad o concavidad de acuerdo a donde se mire. Otro episodio u otra manifestación muy similar y muy frecuente es aquellos pacientes que preconsultan por dolor torácico o disnea o dolores similares y en realidad poseen una repolarización precoz. ¿Qué quiere decir? Este segmento ST es cóncavo hacia arriba, siempre se acompaña de una T prominente y de ramas asimétricas. Predominantemente estas dos últimas alteraciones las vamos a ver en las derivaciones precordiales, como se muestra en la imagen de abajo. Se puede acompañar de una onda J y más frecuente es en adultos jóvenes y atletas, donde uno tal vez sospecha que esa clínica no estaría cerrando ni conduciendo a un síndrome coronario agudo. Volvemos a la diapositiva comparativa, donde en la tercera viñeta vemos la repolarización precoz del punto C comparativamente con el infarto agudo de miocardio en el punto A, para que se vea la alteración, la diferencia en los segmentos ST. Por último, vamos a mencionar como diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo la hipertrofia ventricular izquierda, que se va a dar con un segmento ST cóncavo hacia arriba, con criterios electrocardiográficos que acompañan de sobrecarga ventricular izquierda y predominantemente se va a dar en derivaciones de F1, B3 y con antecedente de hipertensión o de valvulopatía, como una estenosis aórtica severa, por ejemplo, acompañado de una clínica a la auscultación de un soplo sistólico. Conocer bien el electrocardiograma nos va a ayudar a localizar la lesión, o sea, a ver cuál de esas tres arterias que evaluamos antes, la irrigación coronaria, va a ser la responsable de esta clínica del paciente.
En esta diapositiva vamos a ver las características del infarto anterior extenso. En las anteriores fuimos viendo qué derivaciones incluye cada nomenclatura, si es inferior, si es anterior, si es septoapical. Y aquí lo vamos a ver relacionado con las arterias. Si hablamos de un infarto anterior extenso, vemos en el corte cuál sería la pared que estaría comprometida del corazón y sobre todo parte del septum y cuáles las arterias que estarían relacionadas con la obstrucción. Ramas, en este caso sería la arteria coronaria izquierda, la descendente anterior, o ramas diagonales, septales perforantes y marginal o anterolateral de la circunfleja que va a irrigar la pared lateral del ventrículo izquierdo. En esta diapo vemos de lo que hablamos recientemente, de infarto anterior extenso o generalmente en este ejemplo vamos a ver más que nada un infarto anteroseptal con sus distintas fases A, B, C y D, donde A es una fase aguda, inicialmente las primeras horas, la B es una fase subaguda, ya lleva el paciente horas o días, la C la fase crónica y la D un infarto antiguo. Vamos a ver en A su supradesnivel del segmento ST, principalmente B1, B4 y con su concordante infradesnivel en la cara oponente, como sería en la cara inferior de 2, D3 y ABF. Después vemos en la segunda fase, las viñetas de la B, donde es subaguda, donde aquí, como habíamos visto antes, comienza a descender el segmento ST, pero no se encuentra isoeléctrico y lo que comenzamos en realidad a tener es una T negativa de B1 a B4 y a veces se normaliza el infradesnivel concordante. En la fase crónica, como vemos aquí, el infradesnivel presentado previamente en la cara contralateral no se encuentra más, el segmento ST está totalmente normoliberado y queda una T negativa de ramas, en este caso ya asimétricas. Y en la fase mucho más crónica, infarto agudo, meses, años, no hay una determinación exacta de tiempo, vemos donde no hay progresión de R o QS directamente, porque de B1 a B4 no tendrá que tener aunque sea R progresando, en este caso no lo vemos y la T ya es positiva en ambas derivaciones. Se habla de un infarto lateral, el compromiso de las arterias puede estar relacionadas también a ramas de la coronaria izquierda, principalmente a ramas de la descendente anterior y de la circunfleja, que van a ser más que nada ramas diagonales de las mismas o marginales. En esta diapositiva vemos también la evolutividad desde la fase aguda, subaguda, crónica y un infarto antiguo, pero en este caso las derivaciones que van a mostrar que nos van a decir que es un infarto lateral. Vemos que D1 a BL y B4, en realidad B5 a B6 están alteradas. Eso nos está hablando de la lateralidad, con su concordante infradesnivel en la cara inferior de 2, D3 y ABF. Vemos en B cómo va descendiendo la T y se va nivelando el ST lentamente. En C aparecen ondas Q patológicas, disminución de la amplitud de la onda R, el ST está normoliberado y la T es negativa. Y en la fase D o del infarto agudo, la onda Q patológica se manifiesta sin dificultad en verlos, por ejemplo en B4, B5, B6 y la normonivelación de la onda T. Por último, el infarto inferior va a estar relacionado con lesiones en las arterias ventriculares posteriores, en la pared inferior del ventrículo izquierdo, que la mayoría de las veces ha estado por la coronaria derecha y menos veces por la circunfleja. Nuevamente observamos la evolutividad, en este caso en el infarto inferior, donde vemos alteraciones de supradesnivel del segmento ST en D2, D3 y ABF, tanto en A, B, C y D. Como premisa general,
a tener en cuenta y no olvidar es que según la última guía europea sobre tratamiento del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, que se publicó en 2017, todo paciente que tenga síntomas de isquemia en curso, por lo tanto agudos, y presente en el electrocardiograma un bloqueo completo de rama izquierda, un ritmo de marcapasos previos que no tenía o un bloqueo completo de rama derecha nuevo, debe tratarse como si fuera un infarto agudo de miocardio con supradesnivel del segmento ST. Sin embargo, hay que tener algunas acepciones. Hay que recordar que el bloqueo completo de rama izquierda puede mascarar las alteraciones del segmento ST, ya que de por sí es una despolarización alterada con una repolarización también alterada, que un marcapasos puede inducir una despolarización como si no hubiera un bloqueo completo de rama izquierda, pero que el bloqueo completo de rama derecha no enmascara nada, por lo tanto hay que observarlo más detenidamente. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de electrocardiogramas patológicos. En este caso vamos a analizar el segmento ST y la T. A pesar de que vemos que es un ritmo sinusal, vemos que en RED1 hay supradesnivel, en ABL hay supradesnivel, en B4 hay supradesnivel, en B5 hay supradesnivel y en B6 hay infradesnivel significativo y tal vez más llamativo en D2, D3 y ABF, en la cara inferior, que es lo que hablamos siempre de infradesnivel oponente. Nos tiene que llamar la atención el supra siempre más que el infradesnivel. En este caso vemos un paciente que previamente tenía un bloqueo completo de rama derecha y vemos cómo se puede igual identificar que tiene supradesnivel del segmento CT. Vemos en B1, B2, B3, sobre todo donde hay supradesnivel y una alteración del complejo QRS que incluye el segmento ST y la T. El electrocardiograma presenta las características de un infarto inferolateral, también de forma aguda, donde vemos supradesnivel en derivación de 2, D3 y ABF, cara inferior, B5 y B6, cara lateral. Este es el ejemplo de un paciente varón de 56 años que consultó por dolor torácico y vómitos de 90 minutos de evolución. Cuando se le realiza el electrocardiograma se evidencia el segmento ST elevado en D2, D3 y ABF con infradesnivel especular en B1, B2, B3. En este otro ejemplo vemos un electrocardiograma similar al previo, nada más que la extensión del supradesnivel incluye B7 y B8, por lo tanto hablamos de IB1, y ABL, por lo tanto hablamos de un infarto agudo de miocardio ínfero-látero dorsal. Toda esta información que recién repasamos en esta charla la van a encontrar en el nuevo manual de cardiología para el estudiante que se va a vender en la cooperadora en el horario habitual, que es un libro hecho con todos los cardiólogos universitarios de la carrera y que va a ser tomado como libro de cabecera para las futuras, para los futuros exámenes.